lo que dijo este hombre es que producir solo para consumir, se puede producir más para vender en los mercados interiores y en los exteriores. Y estamos hablando en una época en que Abraham va al revés del mundo. España ha perdido las colonias, el desastre de Cuba deja a España inmersa en una depresión colectiva, de la que los regeneracionistas empiezan a mover un poco un rayo de esperanza: despensa, escuela, instrucción y administración, obra pública de nuevo. Todos los ingenieros de caminos de entonces, Lorenzo Pardo, el conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea, Secundino Zuazo, el propio Echegaray, premio Nobel, educado en Murcia, son ingenieros de caminos y discípulos de Joaquín Costa. Bueno, pues del desastre del 98, más se perdió en Cuba y vinieron cantando, hace que al no tener ya mercados exteriores y tiendas de ultramarinos, la tienda de la Ascensión de Adriano, o ultramarinos, la tienda de tu padre y de tu abuelo, productos ultramarinos, ya no hay ultramarinos, ni para traer ni para llevar. Y por eso vienen los mallorquines aquí a por el mejor albaricoque búlida que había en España, que era el de Murcia. Intentan ponerse en Orihuela, pero la conurbación de Alcantarilla, cerca de Andalucía, cerca de Murcia y cerca de la Vega Baja, hace que se pongan allí primero y en Abarán a la misma vez. Bueno, pues mientras que España está con la depresión de la crisis del 98, estos prohombres, Nicolás Gómez Tornero, encargado de los champañes, Antonio Gómez, Joaquín Cobarro, Félix de Cayetano, estos se van a Bullas, se van a Alcantarilla, Joaquín Morte se va a Archena, Florentino Gómez Tornero se va a Torres de Cotillas, a Molina de Segura, y dice, de esto se sale trabajando. Y empiezan a implantar fábricas de conserva, se ponen donde hay estación de tren y empiezan a exportar a los mercados interiores y los exteriores. ¿Qué papel juegan intelectuales como don Isidoro Gómez, como don Jesús Templado, como el joven entonces Luis Carrasco, discípulo? Ejerce don Isidoro Gómez un padrinazgo intelectual y espiritual sobre el joven talentoso Luis Carrasco. Entonces, estos se ponen a promover, porque lo ven, que el crédito no tiene acceso el agricultor pequeño, el pequeño artesano, el sastre, el tendero, no a los bancos, al Banco de Bilbao, al Banco de Crédito Leonés, a la banca Rivas de Logroño, con la que trabajan los baraneros de toda la campaña del Bajo Aragón en la ciruela Claudia, no quieren ni ver a un pequeño. Él detecta la necesidad de que hace falta sin crédito tú no puedes ni comprar los envases, ni comprar el bardín, ni comprar etiquetas, ni timbres, ni pagar el tren donde manda la fruta a Madrid. Entonces crea en 1903 una caja de ahorros popular, cosa nunca antes vista, porque aquí lo que funcionaba, y no se nombra por razones múltiples, es el crédito, el préstamo privado, una práctica muy extendida en Abarán, de ventaja leonina, y que al tercer impago te quedabas con todos los bienes del que le habías prestado dinero. Este ve que eso es injusto y en la Cámara Agrícola crea una caja de ahorros popular. Y ese es el primer mérito que tiene. Entonces, contra viento y marea, pequeños impositores empiezan a acceder haciéndose socios de la caja de ahorros y de una cooperativa de consumo. No solo hace falta llegar al préstamo privado, sino que hace falta comprar el guano, que se decía entonces, el nitrato de Chile, comprar los insecticidas y comprarlo todo a precio más barato y no pasar por, al final, Adrián Viudes, que es el que lo vendía todo, los motocultores, el abono, todos los insumos. Entonces monta una cooperativa dentro de la caja de ahorros para venderle a los agricultores. ¿Quién era don Isidoro Gómez Gómez? Y aquí sí le dicen don Isidoro, y al otro le dicen médico Gómez. Aquí hay respeto, puede que no se lea en Abarán, pero hay respeto por las personas con estudios.
Mientras Nicolás es Nicolás a secas, Félix Cayetano lo mismo, los Cobarros, estrafalarios Cobarros, que tenían la segunda empresa en capitalización en España, la Cobarro Hortícola, en los años 70, otro baranero ilustre. Médico Gómez es famoso, y don Isidoro Gómez, que había nacido en 1859, es respetado. Este hombre estudia Derecho en la Complutense, muy buen expediente, matrícula, y compañero de Melquiades Álvarez, de Giner de los Ríos, conoce a Castelar, Nicolás Salmerón. Cierto que la selección, como me dijo Antonio Francisco, se hacía en origen. No todo el mundo iba a estudiar. ¿Quién iba a estudiar? Los talentosos de cada sitio. Con lo cual, en las pocas universidades que había en España, en Granada, en Córdoba, en Madrid, ¿quién iba? Los 4 lumbreras de cada lado, que al final estaban en los puestos. ¿En quién se apoya cuando pide ayuda? Pues en el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. ¿A quién recurre? A Giner de los Ríos, porque se codean durante 5 años de carrera con uno y con otro. Estudia Derecho, tiene todas las posibilidades de quedarse en Madrid, tiene patrimonio, tiene talento, tiene dotes sociales, y se casa con una maestra, Patrocinio Segovia. Eran todos de la Institución Libre de Enseñanza, con métodos pedagógicos nuevos. Tiene 8 hijos, no lo escolariza, lo educan ellos en su casa, allí en el campo de Blanca. Esto me lo han dicho familiares directos antes de ayer. Hay que tener valor para educar 8 hijos en tu casa sin mandarlos al colegio. A Fuente Zorrito también lo educó su madre en su casa y su abuelo director de la Neja, lo dijo, lo he relacionado. Pues don Isidoro Gómez tiene 2 hitos en su gestión pública. Primero, crea la Caja de Ahorros, y segundo, es impulsor de motor de resurrección. ¿Por qué promueven esto? Pues promueven porque se puede generar excedente en la producción agrícola, porque se puede exportar y porque puede aumentar los caudales de elevación de agua, no ya con la aceña y con las norias, sino con los motores de elevación, con la luz del Menjú, que ya Abarán la disfruta desde 1905. Entonces se forma un círculo virtuoso. Los arrieros y los inquietos abaraneros que ya iban a Madrid al mercado de Legazpi, Antonio Cosme Trabuco, el mote le viene porque tardaba una semana en llegar con la fruta verde a Madrid, la cortaban verde, la llevaban en recuas hasta Madrid y maduraba en el camino, y le robaban muchas veces, y este llevaba 2 trabucos en el carro, y de ahí viene el mote de Trabuco, porque los robos eran muy frecuentes en un camino de una semana de aquí a Madrid. Fuentes directas te lo dice, digo, ¿dónde vienen los motes? Pues al final vienen de algún lado. Bueno, pues como los mercados ya estaban hechos, no había miedo al mundo, los baraneros conocían los mercados interiores, y de pronto ven que hay luz, que se puede subir más caudal a las huertas, y que los motores de impulsión se alimentan con la luz del Menjú, ya no hace falta el gas pobre, empiezan a generar regadíos donde había secano. Se arma un problema jurídico gordo con la Vega Baja y la Vega Media, porque el mismo río surtía a Murcia y surtía a Orihuela, a Callosa, al Moradí, hasta Guardamar, y ellos vivían de lo mismo que nosotros. Pues es un problema jurídico en el cual tienen que intervenir don Isidoro. Vayamos por partes. Nace en 1859, abogado, coetáneo de Melquiades Álvarez, Giner de los Ríos, Salmerón, Castelar y Joaquín Costa. Discípulo Joaquín Costa. Entiende, de ahí le viene su vocación por la obra pública, que lo que hay que hacer es no que inventen ellos, como decía Unamuno, sino ponernos nosotros con nuestros recursos y sacar promover nuestros propios productos. Promueve la Caja de Ahorros de la Cámara Agrícola. La Cámara Agrícola estaba en el Casino Joven, y abría sábado y domingo, que era cuando los agricultores dejaban trabajar y podían acercarse a por abono, a por veneno y a por productos. Logra un hueco en la clientela de artesanos, sastres, tenderos, y al final en 1925 ya tiene una capitalización de casi 600.000 pesetas. Cuando empezó con una aportación de 10 pesetas por cada socio de la Caja de Ahorros, con lo cual la gestión es muy buena.
haciendo pagarés, prestando, recogiendo, capitalizando, una gestión sin experiencia bancaria que sitúa a la Caja de Ahorros con Fidelio Gómez como una entidad de cercanía y de confianza en los pequeños agricultores de Abarán. Su familia, la profesora también Patrocinio Segovia, contrajo matrimonio, tuvo 8 hijos, María, Pepe, era al que lloró cuando falleció y fue origen de su enfermedad final, Concha, Herminia, Julia, Eladio, Adelina y Federico. La hoja de constitución de la Caja de Ahorros, Isidoro Gómez, Antonio Cano, Pascual Rodrigo. Hasta entonces, ¿cómo se financiaban las actividades mercantiles en Abarán? Bueno, pues los que trabajaban a comisión de empresas extranjeras, y había varios, entre ellos los champañes, con líneas de descuento de los adelantos que te daban los franceses. Le pedías dinero para comprar huertos de naranja, para comprar huertos de búlida, te adelantaban el dinero generosamente. Esta gente también se equivocaba y pagaba muy caro las arrobas de fruta, de ciruela Claudia y demás, y reventaban el mercado. Entonces eso hacía que los precios, pues, al final no fueran competitivos. O te financiabas con líneas exteriores o directamente con pólizas. El Banco de Bilbao, por ejemplo, que financiaba a Nicolás, según me ha dicho don José Lorca Tornero, eran empresas que tenían mucho patrimonio, pero en un momento dado no tenían liquidez, con lo cual o tenía un banco detrás que te financiaba los pagos de las nóminas, los pagos de los propietarios de los huertos, los pagos de los envíos, o tú no trabajabas ese año. Por eso los agricultores morían al precio que estas empresas les querían poner por la fruta, hace 100 años y hoy. Pues este es el origen de esta caja de ahorros. ¿Dónde saca la tercera vía? Pues haciendo esta caja de ahorros. Aquí, el defensor de Abarán se dedica a los exportadores y a los asentadores que trabajan para firmas bananeras en Inglaterra, en Alemania, a hacer una encuesta. ¿Por qué se paga tan cara la fruta? ¿Por qué compramos furos tan caros? El defensor de Abarán, de 1913. Compramos frutos caros porque las casas de comisión extranjeras que se dedican a la venta de nuestros frutos, al ver este ramo de comercio huérfano y sin la menor protección del capital español, ellos nos tienden sus manos generosas y nos facilitan cuanto dinero nos son necesarios para desarrollar nuestras operaciones mercantiles. Este rasgo de altruismo de las casas vendedoras extranjeras, que son dignas del más sincero agradecimiento por parte de todos aquellos que de este ramo dependemos, pero como todo lo que es excesivo es también perjudicial, y hoy esas respetables casas demasiado generosas hacen muchos y considerables anticipos de capital sin imponer condiciones ni obligaciones. Aquí corría el dinero en las épocas de campaña de la naranja sanguina, de las mandarinas, en la época de invierno, y en la época de julio y agosto, ya en mayo se empezaba con la fruta de hueso. Corría el dinero por Abarán. Lo que pasa es que luego descontabas todos los gastos y quedaban 3 empresas. Entonces, los pequeños agricultores morían en las condiciones que te imponían los grandes, o la conserva. Bueno, pues esta caja de ahorros facilitó, esta es la caja fuerte de la caja de ahorros de la Cámara Agrícola. Aquí está, tenía 3 cerraduras, 1, 2 y 3. Hoy hay un password y una contraseña, entonces era 3, o la habían entre 3 o no se abría, eran más prudentes que hoy. La caja de ahorros, esto a veces investigas y a veces las cosas te llegan. Entonces quiero decir, hay mucho mito en la investigación. Aquí vas por liebre y te encuentras con perdices. Entonces, pues, en la caja fuerte no había dinero, pero había oro, porque había una documentación valiosísima. Estos son los profesionales a los que se le emitían pagarés y que luego se devolvían. Y se ven, pues, sastres, comerciantes. Por la ley de protección de datos no lo voy a decir, pero hay un listado de pequeños comerciantes, vamos, se ven hasta los apodos. Alubias, Carlista, Sastre. Capitalización, 606.000 pesetas. El precio del euro es similar al de la peseta, en pesetas contantes. Entonces, una peseta de los años 20 es 1 euro de ahora. Entonces, 600.000 euros para una caja de ahorros de proximidad es importante. Además de la caja de ahorros, se crea una cooperativa de consumo. Las cajas de ahorros
alguna que todavía la tiene aquí, no voy a decir nombres, pero en el cruce de la olla del campo tú vas a comprar abono, compras productos, compras bidones, compras todo lo que... Eso es origen de esto de las cooperativas de consumo, ¿vale? Aquí hay un resumen en un periódico de Cieza, La Vanguardia, de lo que supuso la caja de ahorros de la Cámara Agrícola. No quiero cansar, pero aquí hablan mucho los periódicos de la época de la redención de las condiciones del asalariado y del obrero. Los términos religiosos son muy presentes en todos los mítines, en todas las defensas de los derechos de riego, la redención de los regantes, la redención de los pequeños agricultores, redimir. Entonces se entendía que estaba la gente esclavizada y la redención iba a venir por las mejores condiciones. Por eso la motivación política era muy importante en lo uno y en lo otro. No quiero extenderme, pero aquí sí que habla de la importancia y de la clientela cautiva que tenía la caja de ahorros de la Cámara Agrícola. Con esta capitalización, ¿qué se produce? Pues que no haya una minoría de 10 familias que tienen todo el terreno municipal y el resto son rentas del trabajo. Excedente bruto empresarial, 10 familias, 10 empresas y el resto renta del trabajo. Hay una clase media en Abarán en los años 20, 30 y 40 que amortigua las condiciones. Y esta es la que compra cuando se permite, contra la oposición de Orihuela, de Murcia, de la Junta de Hacendados, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, contra todos los regantes de abajo que protestan por la instalación de motores, el círculo virtuoso. Tú ya tienes luz eléctrica, tú ya puedes poner motores de elevación y los pones en tu acequia. Las aguas públicas no se toca, que son las del río, pero como tú tienes los heredamientos antiguos que puedes levantar el tablacho y de la acequia para adentro ya son aguas privadas, tú en vez de norias que ya existían, tú puedes poner motores en la cola de la acequia y elevar a la distancia que quieras. Bueno, pues en 1906 había 40 motores y en 1940 hay 500 motores. ¿Cuál fue el motor que enervó y exasperó los ánimos de Murcia, Orihuela, Callosa y Guardamar? El motor Resurrección, porque el motor Resurrección es una machada en el momento que se celebra una manifestación en Murcia, donde acuden todos los pueblos de la Vega Baja, el alcalde de Murcia, senadores, diputados, en el 17 de enero de 1913, no contra el motor Resurrección, sino contra el proyecto de que se hiciera en Abarán un motor que elevara cada segundo 200 litros. Hoy se ve normal ver una tubería de 150 metros, pues se ve normal porque estamos toda la vida viéndolo, pero normalmente las norias levantaban 5 o 10 metros, esta levanta más, un motor podía levantar pues para regar una tabla arriba encima de la olma, pero poner un motor diésel y levantar 154 metros, eso no tiene relevancia local ni provincial, era la impulsión más alta de España. Esto crispó a la gente de la Vega Baja, no cuando se hizo, sino antes de hacerlo, y montaron en cólera. Hicieron manifestaciones en Murcia y a la vez en Cieza se hizo otra. ¿Quién fue a abogar por los derechos de riego? El río no es una acequia de Murcia y Orihuela. Tenemos derecho de riego por preeminencia porque estamos antes que los demás. Y son los heredamientos tradicionales. Y si estamos poniendo motores aquí, lo están poniendo en Orihuela y en Crevillente. Riegos de Levante estaba poniendo motores para convertir todo aquello en regadío, los secanos de Elche hasta Guardamar, con electricidad de Almadenes, capital exterior como los Champañes, la banca Dreyfus. Pues, ¿quién defiende eso? Y don Isidoro Gómez, don Jesús Templado y algo don Luis Carrasco. Y por ciencia, ¿quién habla? Juez y parte, Joaquín Payá y Diego Pérez de los Cobos. Y Diego Tortosa también habla. Son manifestaciones multitudinarias y van miles de personas desde Abarán a Cieza andando. Y se juntan allí de Archena, de Villanueva, de Blanca, de Ojós, todos los regantes suben a Cieza. Y una manifestación multitudinaria en defensa de los riegos tradicionales. Bueno, pues, ¿quién tomó la voz y defendió como abogado los derechos de los regantes de Abarán y de la Vega Alta? Don Isidoro. El motor Resurrección fue inviable. Se pagaron las acciones a 105 pesetas, 6.000 acciones. ¿Quién tenía dinero? Muchos pequeños. Y compraron los pequeños acciones a 105.
También compró acciones gente que no tenía tierra, entonces había acciones sin tierra y tierra en la olla del campo sin acciones. Ya venía el lío del agua y ahí vienen ya los paquetes de acciones para luego revenderlos. Había personal encargado de encender la caldera para elevar el agua, era deficitario, se despiden y cada regante tenía que llevar su leña, encender la caldera, que cogiera presión y entonces salir corriendo para regar la olla del campo. Eso era inviable. En 1917 se tiene que ampliar el capital porque con todo lo recaudado no es suficiente y entonces de nuevo vienen en ayuda de Abarán capital exterior. Abarán se caracteriza por ir al revés del mundo. En la crisis del 98 salimos antes que los demás. Cuando ha habido políticas exteriores aperturistas, no arancelarias, ha habido expansión. Cuando ha habido políticas autárquicas que se han cerrado las fronteras, ha habido recesión. ¿Qué capital exterior llega aquí a salvar el motor de resurrección? Dos vascos de Bilbao, Aranaga y Gorostiza. Aquí los tenemos. Que llegan, compran un paquete de acciones no pequeño y además, que es una cosa increíble, compra los derechos de gestión y explotación de la comunidad Motor Resurrección. Le faltó darle la escritura de la finca a estos vascos de las encartaciones. Entonces, estos hacen señores, obviamente meten pela aquí para gestionar y sacan beneficios, no para hacernos a nosotros la obra de beneficencia. Y empieza a generar problemas el Motor Resurrección. Bueno, pero hay que leerse la escritura de cesión y de reconocimiento de derechos de la comunidad de regantes del Motor Resurrección. El libro de la Confederación Hidrográfica, 100 años de la cuenca del Segura, lo explica bien aquí Manuel Mirón. Los riegos Araná, la compañía Riegos Araná y Gorostiza también tuvo una farmacia en Murcia, en la Puzmarina. La farmacia de Puzmarina es de este Gorostiza también. Pues Gorostiza se hacía cargo de la explotación y mantenimiento de instalaciones, por lo que la sociedad pasa a ser administradora a perpetuidad de todos los bienes y derechos de la comunidad, entre ellos 200 litros por segundo. Son los dueños del agua. Obviamente esto al final lo hacen valer. Hay problemas en el año 40, en el 50 y en el 60 ya. Entonces no había confederación hidrográfica. Hoy la autoridad habla en la plaza de Fonte y todo el mundo la escucha. Pero la Confederación Hidrográfica, promovida a instancias de un discípulo de Joaquín Costa, como era Manuel Lorenzo Pardo, se crea en Murcia en 1927. ¿A quién va de vocal a la Confederación Hidrográfica? Los propietarios de las centrales eléctricas. ¿Para qué? Para defender sus derechos y que no se privaticen, que no se nacionalicen las centrales eléctricas. Son jueces y parte. Hoy se habla de puertas giratorias. Los políticos terminan y se van a las empresas privadas a ganar dinero. Entonces era al revés. Joaquín Payá, Nicolás Gómez Tornero, el propietario de Almadenes, se meten en política para desde la política garantizar sus derechos de explotación de bienes públicos. Entonces, cuando se intenta rescatar Riegos de Levante, Joaquín Payá vota en contra, porque tenía la central de Cañadebrosa, la del Menjú, la de Ojó, la de Torres de Cotillas, claro, obviamente, se meten ahí a mangonear para salvar su privilegio. Bueno, pues la escritura del Motor Resurrección es una trágala. Ya Jesús de Lauriano, en un libro de festejos, ya habló que dice, no es momento son fiestas, no es momento, pero hay que leerse entre líneas la escritura, y la escritura es una entrega con alma y manaje de todos los derechos conseguidos por el Motor Resurrección a los vascos estos de Aranaga y Gorostiza. Hay mucha prensa hablando del éxito multitudinario de la asamblea de regantes en Murcia, más la asamblea monstruo en Cieza, donde intervienen todos. Joaquín Payá, Diego Pérez de los Cobos, este hombre es el abuelo el coronel de la Guardia Civil y del presidente del Tribunal Constitucional. Estos eran los máximos propietarios de tierra desde Cieza hasta Jumilla y Ecla. Lo que pasa es que Joaquín Payá era diputado por Cieza y este hombre también fue diputado. Elevan queja al Ministerio de Fomento y el ministro Villanueva, ¿qué hace? Se lava las manos como Pilato, pero sí que dice que no va a quitar los motores, que no se pueden poner más motores en aguas públicas, con lo cual, contrariamente, en las aguas privadas tú puedes tener todo lo que quieras. Ya ella, el Motor Resurrección, ve luz verde, se compran las tuberías, se compra el motor diésel, se
se hace la impulsión de 154 metros y entre don Jesús Templado y don Isidoro Gómez, que había permitido con los pequeños ahorradores que compraran acciones, se hace la impulsión más alta de España. Solo con estos dos hitos ya podía haber pasado la historia de la región. Fundador de la Institución Libre de Enseñanza, promotor de una caja de ahorros, promotor de Motor de Resurrección, y tiene un hijo que está haciendo la mina en Cartagena, en la guerra de Marruecos, intenta evitar que vaya a Marruecos, pierde la vida ahí, y aquí viene una historia triste que leo entre líneas, pero muere de tristeza. Le hace un homenaje brutal en Abarán, manifestación de duelo público, sentida, escriben todo en el homenaje a la muerte de don Isidoro Gómez, y esto se podía reeditar en facsímil, ¿por qué historia de Abarán? Así de claro, y escribe Antonio Morte, Luis Carrasco, Manuel Segura, diputado, fue un héroe, pobre don Isidoro, yo le quería. Este es uno de los fundadores con Ginés de los Ríos de la Institución Libre de Enseñanza, de ideología krausista, métodos pedagógicos nuevos, seguidores de Joaquín Costa, y pudiendo estar en Madrid bien situado, se viene a Abarán a dar fruto a Abarán. Así que este es el recuerdo a don Isidoro Gómez Gómez. Muchas gracias.